WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Debo decir que en las últimas semanas he reflexionado mucho sobre las recientes elecciones en distintos países europeos y también las elecciones en la Unión Europea que de una forma u otra impactaron los resultados posteriores. Un sector importante de votantes llevó al triunfo y movimiento hacia la extrema derecha que se ha venido observando hace algunos años. Sin embargo, a flor de piel, otra parte de los votantes reconocen el peligro de permitir el ascenso de esa derecha extrema que avisa la imposición de gobiernos autoritarios. Francia ha dado un ejemplo de lo que es la colaboración y el poder del voto en mantener a flote esa democracia. ¿Qué pasará después? No sabemos, pero el cambio ha sido muy claro. Macron, presidente francés, quien dio un salto al vacío al disolver la legislatura y llamar a elecciones inmediatas luego de las elecciones en la Unión Europea, se vio perdido y en medio de un abismo al quedar en un tercer lugar y solo con un 21% de los votos su alianza centrista en la primera vuelta. Pero con los resultados de un 33% de los votos emitidos a la derecha, fue una voz de alarma que en cuestión de una semana logró unificar el voto en otra dirección y cambiar el rumbo, impidiendo el avance arrollador que prometía ya la derecha como algo seguro. Esto demuestra el poder del voto y el entendimiento que pueden tener los electores de ese poder para proteger la democracia. A menudo les digo aquí que la democracia no la hacen y la sostienen los gobernantes, sino los ciudadanos y ciudadanas con entendimientos y conscientes del poder del voto. La segunda vuelta detuvo esa derecha. Que pasará en adelante, eso no es tan cierto, ahí no hay una certeza tan clara, pero ciertamente lo que me ha interesado mucho es ver cómo ante un avance tan grande de la derecha, los votantes decidieron hacer un cambio al menos momentáneo, ¿verdad? Porque de momento cuando todo eso pasa empiezan a influir otra gran cantidad de cosas que no necesariamente van a salvar la cosa, pero es interesante mirar cómo en cuestión de una semana, una cosa que digo, como estaban las encuestas y como ya había sido la primera vuelta, es un cambio bien grande solo por esa coalición que se logró. Bueno, por eso hoy con este panel de noticias internacionales converso con Carlos Rivera Lugo, José Martínez Borrás y Juan Hernández sobre los resultados de varios procesos, porque el de Francia no fue el único, lo usé de ejemplo, pero no es el único. También está el de Inglaterra, también está Irán, o sea, hay otras cosas que han estado pasando. Bueno, también tenemos que dar una mirada profunda a lo que va ocurriendo en la reunión de la OTAN en Washington, que presenta un panorama muy distinto a lo que estamos hablando sobre estas elecciones que hablan de la derecha hacia la izquierda. Así que hay que atender sin falta lo que está ocurriendo allí en Washington y en esta declaración que se ha emitido por la OTAN se revela una amenaza implícita de que el respaldo que China le ofrece a Rusia tendría consecuencias. Pero bueno, es muchísimo lo que tenemos que hablar, así que yo me voy a callar porque tengo 3 invitados que son realmente los que saben de verdad de estos temas y yo voy a ponerlos en la palabra porque hay que mirar cómo estas elecciones cambian el panorama, estas elecciones recientes en todos estos países cambian los panoramas de cómo va a ir moviéndose la cosa en Europa. Y, ¿qué más les iba a decir? Seguirán siendo un factor principal el problema de la inmigración cada día mayor en estos países europeos. Alguien asumirá responsabilidad por los desventajados que salen de sus países por desesperación. ¿Cuán al borde estamos de una mayor escalada en los conflictos que nos lleven a una tercera guerra mundial? Así que de eso y más voy a conversar con este panel de lujo. La mesa está servida, así que conversemos pues. Carlos, ¿me escuchas? Sí, escucho y saludos a todos y a todas ahí. Muy bien, pues si quieres empieza tú.
ya que me contesté, quería asegurarme de que me estabas escuchando, pero te doy la palabra, puedes empezar. Gracias por estar aquí. Oye, Sí. Y un día sácate un ratito y vente aquí con nosotros que te voy a dar café. Voy a tratar. Aunque yo no sé, yo creo que sería mejor nosotros ir a Boquerón. Estaríamos mejor. Igual, Okay. están cordialmente invitados. Muy bien, muchas gracias. Invitados. Muy bien, adelante. Pues no sé si yo soy el mejor para comenzar, porque No, voy a poner en entredicho un poco la idea que aparece en el anuncio, ¿verdad? De este programa de hoy, de que el poder del electorado ha podido cambiar el rumbo europeo en estos dos casos, por lo menos en el caso de Gran Bretaña y de Francia. Okay. El primer caso, Gran Bretaña, sí es, yo creo, importante, ¿verdad? Que notemos la importancia que ha tenido la victoria del laborismo bajo la dirección de Keir Starmer, ¿verdad? Para revivir el laborismo. Ahora, no es un laborismo de izquierda como el que representó Jeremy Corbyn antes de él, ¿verdad? Incluso Corbyn terminó siendo expulsado de los laboristas, acusado de antisemita, que es una imputación bastante común en estos tiempos, que se le asigna a aquellos que critican al Estado de Israel y donde lamentablemente pues se ha viciado por completo la comprensión, ¿verdad? de ese concepto de antisemitismo al estar identificándolo con el sionismo israelí, ¿verdad? Que son dos cosas completamente diferentes. Pero en el caso de Starmer, pues Starmer quiso en un sentido diferenciarse de Corbyn, alejándose de lo que eran lo que él entendía era una lógica política que giraba más en torno a las identidades, a las contradicciones, a los conflictos en torno a las identidades, y quiso plantearse un énfasis en la cuestión de clase. Y por eso uno ve que el principal énfasis que está haciendo en estos momentos el nuevo gobierno bajo el primer ministro Starmer, por lo menos en cuanto a política interna, es ver cómo revive el estado de bienestar, que fue producto precisamente del Partido Laborista hace varias décadas y que empezó a ser desmantelado a partir precisamente del triunfo del Partido Conservador, ¿verdad? Así que y de la imposición del neoliberalismo, ¿verdad? A través de toda Europa. Ahora, de la misma manera que digo eso, ¿verdad? Que en términos de política interna, Starmer pues parece vincularse entonces a un proyecto de recrear, ¿verdad? De rehacer el estado de bienestar. De la misma manera, tengo que plantear que hay quienes plantean o dicen que hay mucha influencia de Tony Blair y sus principales asesores. Incluso él está recibiendo Starmer asesoramiento del Tony Blair Institute, y eso ha llevado a que muchos propongan, ¿verdad?, que Starmer va a ser una especie de Tony Blair 2.0, y ya lo vemos en cuanto también a la política exterior, que es una política completamente alineada con Washington, y que pues no permite que Gran Bretaña supere
su estatus actual de mero satélite de toda la política estratégica estadounidense, ¿verdad? Ese es el caso del laborismo, y por eso que pienso que en ese sentido el laborismo británico, por un lado, está apostando a la reconstrucción del estado de bienestar, pero por otro lado sigue apostando a la Tercera Guerra Mundial contra Rusia y China. Es otra cosa, ¿no? Y China. Es otra cosa. Claro. Y entonces, y en el caso, brevemente, ¿verdad? En el caso de Francia, pues yo creo que ya ayer Macron tendió a enseñar sus cartas, ¿verdad? Por medio de la declaración que hace de que nadie ganó las elecciones parlamentarias, de que el país está dividido y que él lo que quiere es que el nuevo Frente Popular, presidido por Jean-Luc Mélenchon, ¿verdad?, le presente una propuesta o un candidato o una candidata aceptable al centro para entonces gobernar de aquí al 2027, que es cuando se dan las próximas elecciones presidenciales. Y obviamente, tanto Macron fundamentalmente lo que está es apelando a la posibilidad o a la necesidad de dividir ese Frente Popular, alejarlo del liderato actual que ejerce la izquierda radical, ¿verdad?, en manos de Jean-Luc Mélenchon, y ver de qué manera entonces él logra arrebatarle a ese Frente Popular los elementos más moderados y centristas para que gobiernen junto con él. Por eso digo, en Carlos, ese sentido, pues no hay mucho cambio. Por eso es que digo, no habría mucho cambio. Por eso es que decía que una cosa es la intención del electorado y otra cosa es lo que ellos van a hacer con ese voto y con ese mensaje. Eso mismo, tienes mucha razón. Eso fue lo que dije, ¿verdad? Pero que de todas maneras es interesante ver cómo por donde iba la cosa y lo que decían las encuestas que iba a ocurrir y lo que dice incluso la primera vuelta. Pues entonces el electorado fue claro porque decidieron unirse entre todos para poder ir por encima de eso, que era ya con un porcentaje bien alto, pero de eso y del resultado de esas elecciones a lo que realmente va a ocurrir después, pues ya eso es eso es otra historia. Y lo último que quiero decir es que lamentablemente en medio de todo ese cuadro, la derecha, especialmente la extrema derecha, es tal vez la única fuerza política que apuesta a poner fin a la amenaza de la Tercera Guerra Mundial. Que no está alineada con Washington en cuanto a esos propósitos. Claro, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, pero vamos a una pausa y regresamos de inmediato para ver cuál es el pensamiento de estas otras dos maravillosas personas que tengo aquí a mi lado. No se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. No ir del todo para la derecha. Bueno, estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Tenemos aquí un bembé formado. Carlos, deberías estar aquí. Bueno, el caso es que deberías estar aquí. Tú sabes que las Pero cosas... los estoy viendo por Facebook. Nos estás viendo los gestos, ¿verdad? Así que ya sabes que estamos aquí. Sí, así que veo que están activos. Exacto. Ahí discutiendo. Bueno, pues Juan, adelante Juan. Que pues porque ¿cómo se dice? José le está cediendo el turno. Importantísimo punto. O sea, mira, exacto. Mira, yo creo que los resultados de ninguna de estas elecciones recientes que favorecen más o menos a distintas organizaciones políticas, muchas de ellas fundamentadas en coaliciones. Es que si no, ¿cómo lo iban a hacer? Claro. Sí, el mensaje de esto es que no hay nada monolítico. ¿Okay? En el caso particular que mencionaba Carlos acerca de que las derechas fueran las que se constituyeran como un muro de contención contra una posible tercera guerra mundial, pues yo tengo que diferir un poco de Carlos, pues porque Bardella en RN había dicho clara e inequívocamente que de haber sido electo
primer ministro francés, él iba a mandar tropas a Ucrania, porque le iba a pasar por encima a Putin. Y eso como que no es una acción que vaya necesariamente acorde con funcionar como muro de contención de un posible conflicto internacional. Eso por un lado, ¿no? Yo mencionaba que la conducta de los electorados funciona a veces como muro de contención de muchas cosas. Nosotros estamos por ver algo de eso, tenemos una alianza aquí claro, y no sabemos lo que va a pasar todavía. En el caso de la alianza aquí, yo he sido claro, eso me ha ganado la enemigos. No, enemigos. Que tú crees que no va para ningún lado. Exacto. Genio aquí se ha expresado. Carlos te daría contra eso también, porque Carlos está seguro de que sí que va a ganar. Pero bueno, el asunto es que nada resulta monolítico y obliga entonces a las negociaciones. Hay críticos norteamericanos principalmente que dicen que esto no es unos avances o un resurgir de las izquierdas, sino más bien un sentimiento antiincumbente, antiadministración, ¿no? Y yo creo que tendrían algo de razón. Y le están diciendo a la gente, miren, por donde van, no es. Así que yo voy a poner estos otros, pero estos otros tampoco gozan de mi entera confianza. Así que voy a poner a varios de esos otros a negociar con ustedes. Y entonces, pues de eso es de lo que se trata, ¿no? Pero claro, tú tienes a Macron ahí, que producto de que le salió bien la jugada, esa, si tú fueras, sí, el póker, ¿no? Tú sabes, hizo un bluff, tú sabes, y le quedó bonito, tú sabes. Él dijo, pero sí, yo espero a que lleguen las elecciones. Le sirvió lo de actuar con rapidez. Sí, pero entonces, ahora estás diciendo, bueno, pues, sabes, nadie ganó. ¿Por qué nadie ganó? Lo que no ganaste es tú. Y si tú te hubieras quedado solo, tú sabes, quedabas más atrás que RN, que quedó en tercero, tú hubieras quedado cuarto o quinto. O sea, pero ahora esto es una negación envalentonado porque entonces le dice a las izquierdas, pongan el que ustedes quieran, pero yo lo tengo que aprobar. No me juegue. Tú sabes, a cuenta que yo te voy a presentar los candidatos que te presente, tú sabes. Y si no hacemos gobierno. Y entonces tú habías dicho algo de la cohabitación, que es el término que ellos utilizaban, ¿no? Sí, pues la cohabitación se fue para el carajo, tú sabes. Y entonces pues hay lo que nosotros muy bien conocemos aquí, que llamamos gobiernos compartidos. Compartidos. Entonces pues negocien, de eso es lo que se trata. José, tus pensamientos, sí, José. Gracias, buenos días a todos, ¿verdad? Como siempre, yo creo que Juan, reaccionando un poco a los comentarios de Juan y a los comentarios de Carlos, ¿verdad? Que me parecen muy buenos. Primero, todo este lío en relación a las derechas, ¿no? Entramos en unos... Primero, porque a mí me parece que la elección de por sí no implica, ¿verdad?, que gana así la izquierda ni nada por el estilo. Yo creo que hay unas tendencias que hay que analizar en detalle. Pero entonces cuando que es una coalición quien lo logra, ¿no? Que la coalición entonces también tiene unas debilidades, ¿no? Igual que pudiese tener una fortaleza, ¿no? Pero cuando estamos analizando estas derechas, y estamos hablando ahora de Europa, ¿no? En este caso, porque ahorita mencionaron Argentina, etcétera. Pero cuando mencionamos estas derechas de Europa, estamos viendo pues que también hay unas divisiones entre ellos. Inclusive cuando hablemos de la OTAN vamos a ver que hay unas divisiones internas en la OTAN, a pesar de que ellos se toman la foto juntos como si estuviesen más felices y unidos que nunca, cuando sabemos que ese no es el caso. Pero nada, mira, el mismo ejemplo del viaje de Orbán que él fue a Kiev, a Ucrania, y después va a, ¿cómo se dice?, a Moscú, con un intento de diplomacia y mediación. La gente lo considera de derecha. Sin embargo, pues está tratando de acelerar procesos diplomáticos hacia negociaciones. Pero, ¿verdad? Dentro de esa derecha particular, ves unas divisiones, por ejemplo, entre los grupos que dirige Le Pen, y entonces el grupo también que más o menos dirige Meloni. Importante, ¿verdad? Dos mujeres de la derecha que tienen entonces quizás visiones diferentes. Cuando gana Meloni en Italia, ella ha
por lo general apoyado la postura de la OTAN y entonces el envío de tropas a Ucrania, bueno, el envío de tropas no, el envío de armamentos a Ucrania, etcétera. Pero ahora parece que se está retractando y es por inclusive divisiones internas en los liderazgos de esas derechas. O sea que esas derechas también tienen unos problemas en relación a cómo se están organizando, ¿verdad? Para apoyar, ¿verdad? Las diferentes vertientes. ¿Qué ha dicho Le Pen, verdad? Yo creo que aquí hay un problema también de definición porque cuando vemos quizás la diferencia entre el Frente Popular y la Asamblea Nacional, pues decimos, bueno, uno es de izquierda, otro es de derecha, y lógicamente son opuestos. Pero realmente lo que los divide para más que nada es el problema sobre la migración, ¿verdad? Que lo tratan de manera muy diferente, ¿verdad? La derecha o extrema derecha es demagógica, entonces ataca a los migrantes, y entonces la izquierda quiere de alguna manera es reconocer a esos migrantes, ¿verdad? Como la realidad de lo que son, lo que contribuyen, etcétera. Así que realmente esa es la gran división, y aquí es donde está el juego de Macron, ¿verdad? Que es lo que dijo Carlos. Macron entonces lo que quiere es esencialmente empezar a debilitar el Frente Popular, sacando unos de aquí y otros de allá, los más centristas, los más de centro izquierda versus los personajes como Mélenchon, y entonces ir dividiendo eso para que entonces, o sea, es una estrategia de divide y vencerás, ¿no? Y en ese contexto quiere sacar entonces algunos de los elementos del Frente Popular, crear divisiones entre ellos, porque realmente fue un Frente Popular que se organizó prácticamente hace unos meses, y entonces alar algunos hacia el centro y de esa manera mantener pues, un nivel de poder y cohesión. Ahora bien, el problema es que de aquí a 2027, que él ya no correría y le deja la bola al próximo que venga, eso lo que está ayudando es indirectamente a la derecha extrema. Entonces lo que vas a tener es que el resultado de la elección, paradójicamente y basado en las reglas del juego, ¿verdad? Del mismo sistema electoral francés, ha producido un resultado que quizás de aquí a 3 años le va a dar fuerza a Le Pen para que eventualmente llegue a la presidencia. Por ende, ¿verdad? Lo que estamos viendo es, y esto obviamente estamos especulando porque pueden pasar muchas cosas en 3 años, pero efectivamente a lo mejor hubiese sido mejor, dado las circunstancias económicas en Francia, que inclusive hubiese llegado esa derecha al poder ahora, le hubiese ido mal porque le iba a ir mal y entonces eso le hubiese dado fuerza quizás al centro o a la izquierda, ¿no? Entiendo, o por lo menos crear algún tipo de nueva coalición. O sea que el juego de Macron, ¿verdad? Que es un presidente pues, sumamente impopular, que ha implementado unas medidas neoliberales que el pueblo pues las rechaza y por ende se empieza a dividir entre esa izquierda y esa derecha, que entonces se reflejó en las elecciones, ¿no? O sea que aquí hay unos problemas históricos del imperialismo francés. Sabemos que Francia ha perdido mucha fuerza a nivel exterior, prácticamente está siendo expulsada en muchos lugares de África, que ese es un tema que algún día a lo mejor vamos a hablar en más detalle. Claro. Inclusive del Pacífico, ¿verdad? Todo el tema de Caledonia. Y entonces también una situación económica sumamente grave. Así es que es una crisis, y es una crisis también de los sistemas políticos no poder atender eso mismo que mencionó Juan, esos problemas de largo plazo, estructurales, que no los va a poder resolver una mera elección, pero que realmente conllevan cambios de gran envergadura. No he empezado ni siquiera a hablar del Reino Unido, ¿no? Estamos hablando de Francia, pero el Reino Unido no es tan disimilar. No sé si tengamos tiempo ahora o lo queremos hablar en el próximo segmento. Casi estamos yéndonos a la pausa. Por ende, ¿verdad? Yo creo que podemos también hablar del tema del Reino Unido, pero el Reino Unido no es tan diferente, ¿no? Llega Keir Starmer. Keir Starmer es esencialmente un nuevo laborista. Lo que mencionó Carlos, expulsaron hace unos años a Jeremy Corbyn, o sea, ya después de que expulsaron a Corbyn, yo creo que no hay la menor duda. Keir Starmer era el candidato del status quo. En los 14 años desastrosos de los conservadores, o sea, donde esencialmente han empobrecido aún más al país, que es la naturaleza de ese mismo sistema económico que se ha impuesto en el Reino Unido, basado en la austeridad, basado en la explotación, etcétera, y que hace en última hora es el discurso demagógico de que esto es culpa de los inmigrantes, ¿no? Y entonces ponen del Brexit, etcétera, que el Brexit sería un tema que se puede analizar también en su propio segmento, ¿no? Pero por ende, ¿verdad? Vemos que un candidato como Starmer, realmente el laborismo no está representando realmente ningún cambio, tiene una política belicista así en favor de la OTAN, no está hablando de negociaciones, no está hablando de paz, está hablando de continuar y prolongar la guerra. Por ende, ¿verdad? Tenemos que reconocer
que en ninguno de los dos casos realmente ha habido un gran avance, sino que lo que vamos a ver es un gran caos en Francia y un gobierno laborista del Reino Unido que en la medida que pase un año, etcétera, va a empezar a debilitarse. De hecho, ganó con menos gente votando por él de lo que había votado en las pasadas dos últimas elecciones, en una elección en el Reino Unido donde inclusive está votando menos gente porque hay una antipatía a ese sistema político que se está viendo como un sistema cada vez más oligárquico y cada vez más corrupto, ¿no? Así que por ende yo creo que los dos casos presentan una grave crisis política para ambos países y las repercusiones de esa falta de gobernabilidad y realmente de un cambio verdadero va a tener unas repercusiones muy grandes en Europa en general. Y yo creo que eso lo vamos a seguir viendo en la medida que se van definiendo estas izquierdas y derechas versus el centro, ¿verdad? Que ahora mismo pues está desacreditado porque representa quizás figuras como Macron, o en el caso del Reino Unido realmente, o sea, ¿qué es el centro, no? Tanto los laboristas como el nuevo laborismo de Blair realmente lo que representan son proyectos neoliberales. Recuerden que cuando fracasa el nuevo laborismo fue justamente por la crisis de las bienes raíces y financieras del 2007-2008. Y ahí es que entonces la gente ya decía que el nuevo laborismo murió. Así es que hay que poner eso en perspectiva para entender entonces esta crisis. Y es que definitivamente es bien complicado, sobre todo porque es que todas estas cosas funcionan con intereses de unos y de otros que no son los mismos, ¿no? Pero una cosa es lo que logra esa elección y otra cosa es lo que va a pasar. Y ahora mismo lo que va a pasar es que nos tenemos que ir a la pausa. No se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso. Estamos comiendo aquí, ¿ok? Y nosotros estamos aquí, que ustedes no tienen una idea. Carlos, te digo que tienes que estar aquí. Te digo que tienes que estar aquí. Pero bueno, vamos a pasar a... Carlos, ¿tienes algo que comentar sobre lo que han dicho estos seres que tengo aquí a mi lado? Bueno, quiero para pasar a Inglaterra. Sobre todo lo que hemos estado discutiendo hasta ahora y profundizar en otros aspectos que especialmente fue abordado en parte por José, y es lo que tiene que ver con el carácter de la llamada izquierda europea hoy, ¿verdad? No debe pasar desapercibido que en Francia lo que fue el baluarte del Partido Comunista francés, ¿verdad? Durante el siglo XX, que era el norte de Francia, hoy es el baluarte del Frente Nacional de Marine Le Pen. Es decir, nos guste o no nos guste admitirlo, ha habido una especie de mutación de la conciencia de clase de los obreros en Francia y en otras partes. ¿Producto de qué? Producto de que los comunistas abandonaron el proyecto comunista y empezaron a abrazar el proyecto neoliberal, el proyecto capitalista, se olvidaron de la lucha de clases, empezaron a girar más en torno entonces a políticas identitarias, a ver cómo lograban que el capitalismo pues funcionara mejor bajo sus gobiernos, y fueron entonces enajenando el voto obrero. Ese es uno de los problemas. Y ciertamente el Partido Comunista y el Partido Socialista de Francia hoy pues está alarmado que quien está despertando nuevamente el interés, ¿verdad?, de la clase obrera francesa para votar hacia la izquierda es la llamada izquierda radical, la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los problemas. Es decir, en Francia pues está planteado la única posibilidad que hay de un proyecto hacia la izquierda ya no lo representan el Partido Socialista y el Partido Comunista, es la Francia insumisa, que fue la que se tomó la iniciativa para la creación de este Frente Popular y es la principal responsable de la victoria de esa llamada izquierda, ¿verdad? Que es una izquierda pues bastante plural en ese sentido. Ahora, quiero llamar la atención también sobre algo que ocurrió, ¿verdad? En Gran Bretaña, que
que es también una advertencia, ¿verdad? Una advertencia o una lección en relación con este mismo tema, ¿verdad? Starmer, por más que uno, pues sí, pues pueda estar pronosticando que va a ser una especie de Tony Blair 2.0, pero creo que ante el desastre económico que ha dejado el Partido Conservador, yo creo que el compromiso de Starmer con la reconstrucción, ¿verdad? O la vuelta del Estado benefactor va a ir mucho más allá de lo que fue Tony Blair. Tony Blair gobernó en un momento de alta, ¿verdad? De ascenso del neoliberalismo y por lo tanto, al igual que tantos otros socialdemócratas, terminó plegándose a todo el modelo neoliberal. Pero el modelo neoliberal en este momento está en descenso, está en baja. Y por eso es que a mí me llama mucho la atención que Starmer ha recuperado mayormente el voto obrero en Gran Bretaña. Es decir, gran parte de ese voto obrero que se había emigrado hacia la derecha, especialmente durante toda la coyuntura del Brexit, ¿verdad? Y la crisis del laborismo británico, pues ha vuelto. Y eso es lo que explica la fuerza, ¿verdad? La mayoría tan decisiva que obtuvo. Ahora bien, eso no quiere decir que el hecho de que haya entendido que la cuestión de clase puede ser un eje, ¿verdad? Para levantar, ¿verdad? Una nueva mayoría, no quiere decir que abandonar también las luchas identitarias puede ser una solución sin que le cueste, porque le costó también varios candidatos pro Palestina, ¿verdad? Varios candidatos pro Palestina terminaron y que eran candidatos independientes, incluyendo Corbyn, terminaron ganando sus campañas electorales, independientemente de que no eran parte del Partido Laborista. Vamos, que en ese sentido vemos cómo, por un lado, ¿qué podemos aprender de la campaña electoral de los laboristas en Gran Bretaña? Pues que la cuestión de clase tiene que volver, tiene que ser el eje, y no podemos sucumbir a las tentaciones de las llamadas guerras culturales, que es en torno a lo cual gira fundamentalmente la derecha. Y yo creo que eso también tiene una gran lección para Puerto Rico, donde ha habido también una tendencia a olvidarnos del carácter de clase, de las luchas, ¿verdad? Que se están librando por una nueva gobernanza, ¿verdad? En este país, por una descolonización en este país. Así que, pues, en esto de la cuestión de clase, yo creo que también hay una gran lección que tenemos que aprender, porque la derecha, en última instancia, fue la mayor, y la ultraderecha fue la mayor beneficiaria del repliegue histórico de los comunistas y los socialistas hacia el capitalismo liberal. Bueno. Tengo aquí a mi derecha, tengo a la derecha. El que está, aquí está a la derecha, está a la derecha. Bueno. Mira, yo coincido con... En la extrema derecha mía está Juan Hernández. Yo coincido en muchas cosas con Carlos. Pero. Claro, siempre hay un pero. Pero nuestra experiencia y nuestras formaciones no son del todo iguales, ¿no? No, además no tenemos que coincidir en todas las cosas. Eso es lo bonito de esto, que tengamos opiniones distintas, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene que retomarse ese discurso de la lucha de clase. O sea, entonces uno tiene que tener cuidado con esto de esta terminología, ¿no? Porque enseguida, ahí está el comunista hablando. El cuco, saca el cuco. Entonces, pues, mire, la lucha de clase no es otra cosa que buscar las reivindicaciones de usted como trabajador, ¿ok? Y ese es un problema que experimentan
las distintas poblaciones. Aquí en lo particular. Y es la lucha por el bien común. Exacto. Y eso tiende a demonizarse. Sin embargo, en la experiencia de Puerto Rico, por ejemplo, para dar el ejemplo más cercano, ha sido la derecha la que ha llevado los adelantos más grandes en la lucha de clases. Recordemos que fue un gobernador del Partido Nuevo Progresista el que trajo el salario mínimo a Puerto Rico, donde ahora se ha trabajado sobre eso, ¿no? Es una administración del Partido Nuevo Progresista el que aumentó ese salario mínimo hasta 10.50 en todo un debate que se ha dado al día de hoy, ¿no? Y eso en otras cosas más. Y lo mismo ha debido pasar, no tengo una constancia histórica, pero estimo que lo mismo ha debido pasar en los países en Europa, ¿no? En Francia, en España, en Gran Bretaña. Y entonces es como las izquierdas se reinventan, ¿no? Europa está en crisis. Hay una crisis económica, hay una crisis política por la guerra. Eso impacta los costos de vida, el costo del combustible, y todo eso lo sufre la clase media y los pobres principalmente, y las reivindicaciones sociales. Lo que Carlos llama la beneficencia, el programa de beneficencia, yo preferiría llamarlo los programas sociales. Son los que tienen que salir al paso, pero son esos programas los que los gobiernos de centro y de izquierda han ido metódicamente limitando cuando no es que los eliminan. Entonces, ¿qué tiene que hacer qué tienen que hacer las izquierdas para retomar eso y alcanzar de nuevo una posición sólida en los lideratos? Pues trabajar con eso y quizás con tantas cosas más. Estoy sobresimplificando. Caramba, todo el mundo debería pensar en el bien común para empezar. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Seguimos aquí en una cosa bien fuerte cuando nos vamos a la pausa. Pero vamos como ya estamos en el último segmento y nos queda poco tiempo y es bien importante pasar al asunto de la OTAN. Así que, José. Sí, no, yo simplemente quería hacer una conexión con eso de la OTAN. Pero bueno, cuando están hablando, porque también estamos a veces tocando puntos locales y tratando de atar lo local con lo internacional. Y cuando aquí hablan, por ejemplo, de que si la izquierda socialista, etcétera, no se olviden, ¿verdad? También la idea de que hubo unos estadistas, ¿verdad? Socialistas que querían, y entonces todo ese debate está histórico. No se vayan por ahí, por favor, vamos a quedarnos en la OTAN. No se puede, ¿verdad? Como que basado en algo que dijo Carlos, que yo creo que es importante, ¿verdad? Que es como ese descenso del neoliberalismo. Hasta qué punto está desacreditado y hasta qué punto ha habido izquierda, como quizás fue el nuevo laborismo que estábamos hablando hace un rato, el cual pues evidentemente olvidó su propósito de construirle un estado benefactor y eventualmente privatizaron siguiendo la línea de los conservadores, o eventualmente dejaron echar a perder bienes públicos para justificar luego su privatización, ¿no? Entonces eso ha sido parte del problema. Lo han hecho varias veces. Y lo que la gente no puede dejar es que le tomen el pelo en ese sentido, ¿no? Entonces yo, atando esto un poco también a lo de la OTAN, yo creo que también hay y las divisiones internas de la OTAN, las divisiones internas en Europa, yo creo que lo podemos ver desde este contexto, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencioné el mismo Orbán, ¿no? Orbán va a la reunión de la OTAN, acabando de llegar de esta reunión que estuvo en Moscú y que estuvo en China, ¿no? Entonces es altamente criticado, pero entonces, como dije, se toman la foto y hay una apariencia de unidad, cuando en el caso de Orbán, no solamente se reunió con Xi Jinping la semana pasada, sino que Xi Jinping había estado en Hungría hace como 1 o 2 meses. Y entonces vemos una interesante influencia en términos de la mirada hacia los proyectos euroasiáticos. O sea, que Hungría, que su propio nombre, ¿verdad? Creo que se basa en ¿verdad? Lo que eran los hunos, ¿no? Hasta cierto punto está mirando a Asia. Y yo creo que eso es importante mencionarlo porque inclusive también Xi Jinping fue a Serbia, y en Serbia también se estaban implementando unos importantes proyectos y
financieras chinas, ¿no? Si es que, aunque Serbia no es parte de la OTAN, ¿verdad? O sea, recordemos, ¿verdad? Que la OTAN prácticamente destruyó a Serbia a raíz de bombardeos y ayudó a su desintegración. En un momento en el cual en los años 90 la OTAN ya había perdido razón de ser, pero buscó una nueva, digamos, razón de ser. Y esa nueva razón de ser era un proceso de expansión nuevo y de capacidad de expandir lo que es la hegemonía, ¿verdad? La hegemonía, llámala occidental o estadounidense o lo que tú prefieras, ¿no? Así es que yo creo que esos son dos puntos importantes a hacer en relación a la misma reunión de la OTAN. Segundo, el caso de Turquía. Turquía está ahora mismo, no solamente, bueno, Turquía es históricamente uno de los ejércitos más importantes de la OTAN, quizás seguido por Ucrania, que no es de la OTAN, pero de facto se había convertido en un ejército de la OTAN para todos los efectos, ¿no? En los pasados años. Entonces, yo creo que el caso de Turquía es interesante también, porque es un país que evidentemente quiso durante la época hegemónica unipolar ser parte de Occidente, solicitar a ser parte de la Unión Europea, lo cual ha sido denegada precisamente por el racismo, por el discrimen de que es un país históricamente islámico, ¿no? Y por ende, ahora estamos viendo que Turquía le interesa entonces que unirse a BRICS, y número 2, es parte de un socio de diálogo de la Organización de Cooperación de Shanghái, que por ende está hablando de importantes elementos de cooperación en seguridad y inclusive en términos económicos también apoyando elementos de la desdolarización. Y no solamente eso, sino que estamos viendo una Turquía que entonces le interesa integrarse a BRICS. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, vamos a dividirnos, nos queda ya solamente 10 minutos. Carlos, por favor, compártanse el poquito tiempo que nos queda. Carlos, tú. Bueno, brevemente, yo siguiendo con este tema, a mí me llama la atención, ¿verdad? Todo lo relativo a esta reunión más reciente de la OTAN celebrada en Washington D.C., que termina hoy. Que hoy veremos si el presidente Joe Biden es capaz de conducir una conferencia de prensa, ¿verdad? Sin teleprompters, y si su capacidad mental, ¿verdad? Le provee para poder contestar las preguntas sin que termine murmurando al final de las oraciones, sin que nadie le entienda lo que está diciendo. Pero lo interesante de esta reunión de la OTAN es su apuesta por escalar la guerra, lo que yo he llamado una y otra vez la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Y que esta escalada cuenta con el apoyo de todos los gobiernos europeos, incluyendo los gobiernos de la llamada izquierda europea. Pedro Sánchez de España pidió incluso que la OTAN se extienda su mirada hacia el Sahel africano. Es decir, que se abra otro frente en la actual estrategia de dominación de la OTAN, que no es otra cosa que la estrategia dictada desde Washington para ver cómo pueden detener el declive actual, ¿verdad?, de la dominación de Estados Unidos en el mundo. Y que contrario a lo que Biden le expresó a George Stephanopoulos, ¿verdad?, en la entrevista televisada, ¿verdad?, que otorgó esta semana, yo no creo que Biden realmente esté corriendo con el mundo, porque eso fue lo que él dijo. Él dijo que él corre el mundo. Él está corriendo el mundo. Es decir, él está gobernando sobre el mundo. Esa es su prueba de que él está bien de la cabeza. Es más, todo lo contrario. Yo creo que es el peligro mayor que él representa. Esa pretensión de que Estados Unidos tiene que seguir gobernando sobre el resto del planeta. De lo contrario, hay que sumir el planeta en una guerra permanente y a Europa convertirlo en un conjunto de satélites que siguen ciegamente esa estrategia
que se podrán reconstruir el Estado benefactor en Gran Bretaña y se podrá adelantar agendas de izquierda en Francia, pero si la guerra se sigue escalando, bueno, ya hoy se habla todo lo demás de queda en cómo de que Rusia está instalando misiles en Libia que están dirigidos hacia Europa. Y por otro lado también se ha anunciado que China está haciendo está participando en ejercicios militares en Bielorrusia, a pocos kilómetros de la frontera con Polonia. Vamos, yo creo que por todas partes se están dando las advertencias de que el nuevo mundo multipolar no va a ceder, ¿verdad? A las pretensiones grandilocuentes de un Joseph Biden, y que yo creo que es en todo este panorama el que pone en peligro todo. Definitivo. Me quedan 2 minutos, Juan. Mira, yo coincido con Carlos en ese sentido. O sea, las fichas se están moviendo en una dirección guerrerista, y las señales son muchas, ¿no? Me parece recordar, estos días leí algo acerca de un conflicto en una pequeñísima isla propiedad de Gran Bretaña, Diego García, en el Océano Índico, donde ahí hay bases militares administradas por los británicos y los norteamericanos. Que sacaron toda la gente de allí y se quedaron con el canto para hacer eso que está allí. Entonces, pues, si le añadimos eso, todos esos pequeños detalles, ¿no? Junto con el elemento más estrictamente económico, como son las nuevas alianzas económicas que promueve el BRICS, y ese nuevo eje económico. Mira, todo parece que va dirigido a acabar con la hegemonía norteamericana económica, política y militar. Y entonces, pues, los americanos no se van a dejar hacer eso así como que tan así, ¿no? Así, y ellos están moviendo sus fichas, como los rusos están moviendo sus fichas, como los chinos están moviendo sus fichas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, the jury is still out. Y Corea del Norte con muy buenas armas. Esa es la otra parte. Se te quedaba Corea del Norte. Hay que hablar ahí del balance internacional, ¿no? Y cómo se responde a las diferentes movidas que están mencionando, ¿no? Así es que yo creo que, y eso es para terminar, ¿no? La idea de que gran parte de lo que va a pasar, por ejemplo, en los Estados Unidos y en las elecciones, pues hay que estar pendiente, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y a nivel internacional, el punto de cómo, por ejemplo, hoy mismo vi que Putin está hablando de que BRICS tenga un parlamento, o sea, que estamos hablando de una posible institución que sea paralela inclusive a las Naciones Unidas, ¿no? En muchos contextos. Dicho sea de paso, las Naciones Unidas debe revisarse completo, ¿no? Eso ya no funciona, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Juan. Necesitamos 4 horas más y las tendremos. La semana que viene tendremos una y la otra y la otra y la otra. Bueno, muchísimas gracias a mi asistente de producción que está aquí conmigo, Adriana. También a nuestra directora técnica, Cris. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.